42 años de poder absoluto. Ese fue el tiempo que Muammar Gaddafi mantuvo a Libia bajo su mando. ¿Cómo cayó un régimen que parecía eterno? Durante décadas fue intocable, pero en 2011 el sistema colapsó por completo. Gaddafi sobrevivió a todo. Superó intentos de golpe de Estado, sanciones internacionales y guerras abiertas contra potencias extranjeras. En las fotos de la época se ve su imagen, uniformes de gala, gafas de sol y gestos de mando. Pero en los últimos meses de su vida, la realidad cambió. Libia estalló. No fue una protesta pacífica, fue una guerra civil total. Las ciudades se convirtieron en campos de batalla. En el encuadre de las noticias se ve tanques disparando en zonas residenciales y humo negro cubriendo el desierto. Los rebeldes avanzaban hacia Trípoli. El ejército del dictador se desmoronaba por momentos. A primera vista, el régimen resistía, pero en realidad, Gaddafi ya no controlaba el territorio. No había vuelta atrás. Para el líder libio, el final no llegó en un despacho oficial ni en un tribunal internacional. No hubo abogados ni juicios lentos. El 20 de octubre de 2011, todo terminó. Las cámaras captaron la escena, un hombre ensangrentado, rodeado por una multitud furiosa y polvo de hormigón. Gaddafi estaba en el suelo, pidiendo clemencia mientras lo arrastraban. Fue un final violento para un hombre que gobernó a través del miedo. Así terminó una era. 1942. En un campamento nómada cerca de Sirte, Libia, nace Muammar al-Gaddafi. Proviene de una familia beduina pobre, sin lujos, sin privilegios, solo arena y desierto. ¿Cómo llegó un joven del desierto a controlar una nación? La respuesta es simple. El ejército fue su escalera. Estudió en las academias de Libia y completó su formación en el Reino Unido. Aprendió tácticas y estrategia. 1969. Gaddafi tiene 27 años. Lidera un golpe de Estado sin derramamiento de sangre contra el rey Idris. En pocas horas, toma el control total. En las fotos de la época se ve un joven oficial de uniforme impecable y mirada fija. Gaddafi gobernó con puño de hierro. Eliminó la monarquía de inmediato. Expulsó a los militares extranjeros. Cerró las bases de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Nacionalizó la industria del petróleo. El crudo ya no pertenecía a empresas externas. Ahora era suyo. Creó un sistema político propio llamado Jamahiriya. En teoría era el gobierno de las masas, pero en la práctica, él concentraba todo el mando. No había parlamento real, no había oposición. A primera vista, un libertador, pero en realidad un dictador absoluto. Durante las décadas de los 70 y 80, su nombre generaba pánico. Gaddafi financiaba grupos armados en todo el planeta. Se convirtió en el enemigo público número 1 de Occidente. Diciembre de 1988. Un avión de Pan Am estalla sobre Lockerbie, Escocia. 270 personas mueren en el acto. La inteligencia internacional señala a Libia. El mundo responde con sanciones económicas brutales. El país queda aislado. Pero esto era solo el principio. Gaddafi cambió de estrategia. Buscó apoyo en sus vecinos. Se presentó como el líder del panafricanismo y del panarabismo. Quería unir a todo un continente bajo su figura. En los desfiles se nota, vestía túnicas coloridas y se rodeaba de su famosa guardia amazónica. Llegó el año 2000. Gaddafi decidió suavizar su imagen exterior. Renunció a sus programas de armas de destrucción masiva. Reabrió los lazos diplomáticos con las potencias occidentales. Los líderes europeos volvieron a estrechar su mano. Pero dentro de Libia, la tensión crecía. No había libertad de expresión. Los partidos políticos estaban prohibidos por ley. La corrupción devoraba las instituciones desde adentro. Los archivos muestran la realidad. La riqueza del petróleo terminaba en las cuentas de una élite pequeña. Gaddafi y sus hijos vivían rodeados de oro y mansiones. Mientras tanto, el ciudadano común sufría para cubrir sus necesidades básicas. El descontento se acumulaba en las calles de Trípoli y Bengasi. No había vuelta atrás. 15 de febrero de 2011. Esa fecha marcó el principio del fin para Muammar el-Gaddafi. ¿Por qué estalló Libia en ese momento? El país era un polvorín y solo faltaba una chispa. Esa chispa fue el arresto de Fatih Terbil. Terbil era un abogado defensor de los derechos humanos. Representaba a las familias de las víctimas de la masacre de la prisión de Abu Salim. En aquel lugar, en 1996, las fuerzas de seguridad ejecutaron a 1.200 prisioneros. El abogado denunció el crimen y el régimen lo detuvo. La reacción fue inmediata. En Bengasi, la segunda ciudad más importante del país, el ambiente era eléctrico.
Las revoluciones en Túnez y Egipto ya habían derribado a sus dictadores. Los libios vieron una oportunidad. El movimiento se extendió como un incendio por toda la región. Se llamó la Primavera Árabe. A las puertas de una comisaría, cientos de familiares de presos políticos exigieron la libertad de Terbil. No se movieron, no bajaron la voz. Pero esto era solo el principio. El 17 de febrero llegó el llamado Día de la Ira. Miles de personas tomaron las calles en Bengasi, Baida, Tobruk y Derna. La gente estaba harta de la pobreza extrema. Odiaban la represión constante de una dictadura de 4 décadas. El aire se llenaba de gritos contra el régimen. Gaddafi no iba a negociar. El dictador activó a sus unidades más leales. La Agencia de Seguridad Interna y los comités revolucionarios salieron a las calles. No llevaban equipo antidisturbios, llevaban fusiles de asalto. En los videos de la época se observa, los soldados apuntan directamente a la multitud. Se escucha el tableteo de las ametralladoras pesadas. No hubo advertencias. Los agentes abrieron fuego de forma indiscriminada contra civiles desarmados. La violencia fue brutal. En solo 4 días, los hospitales confirmaron la muerte de más de 230 personas. Los informes médicos eran claros. La mayoría de las víctimas presentaban impactos de bala en el pecho y en la cabeza. Eran disparos a matar. Los eventos se aceleraron. La sangre en las aceras borró cualquier posibilidad de diálogo. La protesta se convirtió en una guerra civil. No había vuelta atrás. Así comenzó el colapso de Libia. 15 de febrero de 2011. Esa fecha marcó el inicio del fin para Muammar el-Gaddafi. Las órdenes eran claras: usar munición real contra multitudes desarmadas. No hubo advertencias. El gobierno no buscó la calma. Enviaron más batallones a las calles. Los francotiradores tomaron posiciones en las azoteas. El objetivo era eliminar a los manifestantes desde el aire. ¿Cómo reaccionó el régimen ante el caos? Culparon a otros. La televisión estatal lanzó una versión oficial. Dijeron que la revuelta era obra de agentes extranjeros. Afirmaron que los jóvenes estaban drogados. Entonces apareció Saif al-Islam Gaddafi. El hijo del dictador habló ante las cámaras. Lanzó una amenaza directa. Advirtió sobre una guerra civil inminente. Pronunció una frase que quedó grabada. Correrían ríos de sangre si las protestas no cesaban. Pero la represión tuvo el efecto contrario. La violencia solo alimentó la resistencia. A finales de febrero, el ejército comenzó a romperse. El control se escapaba de las manos del dictador. En Bengasi se registró el primer gran quiebre. Varias unidades militares se negaron a disparar contra los civiles. La Brigada 36 dio el paso definitivo. El general Suleiman Mahmoud lideró la traición al régimen. Sus hombres ayudaron a los rebeldes a tomar la ciudad. En las grabaciones de la época se ve, los edificios gubernamentales arden, las comisarías son asaltadas por la masa. Los manifestantes irrumpen en los depósitos de armas. El 24 de febrero, el mapa cambió por completo. Casi todo el este de Libia estaba fuera del control de Gaddafi. Ciudades como Tobruk, Misrata, Baida y Zawiya se convirtieron en campos de batalla. Los civiles ya no estaban desarmados. Llevaban fusiles robados de las bases militares. Hubo actos de desobediencia extrema. Pilotos de la Fuerza Aérea recibieron órdenes de bombardear sus propias ciudades. Se negaron. En lugar de atacar, desviaron sus aviones hacia Malta. Aterrizaron allí para pedir asilo político. La oposición necesitaba orden. Por eso, el 27 de febrero, formaron el Consejo Nacional de Transición en Bengasi. Mustafa Abdul Jalil tomó el mando. Era el antiguo ministro de Justicia. El Consejo declaró que ellos representaban a las fuerzas revolucionarias. Empezaron a diseñar una Libia sin Gaddafi. Pero el dictador no se rindió. Se atrincheró en Trípoli y en las zonas del oeste. Todavía tenía fuerza de choque. Su principal recurso era la Brigada Jamis, una unidad de élite liderada por su hijo, Jamis Gaddafi. Tenían tanques, artillería pesada y blindados. El régimen no confiaba solo en sus soldados. Empezaron a contratar mercenarios extranjeros para proteger los puntos estratégicos. La guerra apenas comenzaba. Pero esto era solo el principio. 8.000 mercenarios. Esa fue la orden de Muammar el-Gaddafi. Reclutó combatientes de Chad, Mali y Níger para aplastar las protestas en las calles. Los camiones cargados de hombres armados cruzaban el desierto. Para principios de marzo de 2011, la situación era crítica, no había vuelta atrás. ¿Cómo respondió el régimen a las piedras y los gritos? Con acero y fuego. Las fuerzas de Gaddafi desplegaron armamento pesado, tanques y aviación de combate.
El objetivo era recuperar las ciudades en manos de los rebeldes a cualquier precio. En las grabaciones de la época se ve proyectiles de artillería cayendo sobre zonas residenciales. El humo negro cubría los techos de Bengasi y Agdabilla. Los informativos internacionales mostraban imágenes crudas, edificios convertidos en escombros por los bombardeos, cuerpos en las aceras. El miedo recorría el mundo. Se temía una masacre total si el ejército llegaba al centro de Bengasi. No era una guerra civil común, era una limpieza. El 12 de marzo, la presión subió de nivel. La Liga Árabe convocó una reunión de emergencia. Pidieron una zona de exclusión aérea sobre Libia. A primera vista, un acuerdo diplomático, pero en realidad era la luz verde para una intervención extranjera. El apoyo regional era el primer clavo en el ataúd del dictador. Esa misma semana, Francia y el Reino Unido movieron sus piezas en la ONU. Presionaron para una acción inmediata. El 17 de marzo de 2011 llegó la decisión. El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1973. 10 votos a favor, 5 abstenciones, incluidas Rusia y China. La resolución permitía el uso de todas las medidas necesarias. El lenguaje era claro. El objetivo era proteger a los civiles. Se prohibieron todos los vuelos militares en el espacio aéreo libio. El documento también exigía un alto el fuego inmediato. Gaddafi ignoró la advertencia. Los eventos se aceleraron. Solo pasaron 48 horas. El 19 de marzo comenzaron los ataques. Una coalición liderada por Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Canadá e Italia lanzó la ofensiva. Se escucha el sonido de las turbinas de los cazas despegando desde las bases en Europa. 110 misiles Tomahawk. Esa fue la primera salva desde los buques de guerra en el Mediterráneo. Los proyectiles impactaron en los sistemas de defensa aérea de Gaddafi. Destruyeron radares y centros de comunicación militar en minutos. Al mismo tiempo, aviones franceses atacaban las columnas de tanques que avanzaban hacia Bengasi. La operación recibió un nombre: Odisea al amanecer. El plan era detener el avance del régimen hacia las zonas rebeldes. La potencia de fuego era abrumadora. El 23 de marzo, el mando cambió de manos. La OTAN asumió el control total de las operaciones militares. Así comenzó una nueva fase del conflicto. Operación Protector Unificado. Ese fue el nombre de la misión. 28 países miembros de la OTAN se unieron al ataque. A ellos se sumaron socios externos como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. No fue una intervención lenta, fue un despliegue masivo de fuerza aérea. ¿Cuál era el objetivo principal? Paralizar el ejército de Gaddafi. Los cazas MiG-23 y los bombarderos Sukhoi fueron destruidos en sus hangares. Las pistas de aterrizaje quedaron inservibles. La OTAN no se detuvo ahí. Los misiles impactaron contra lanzadores de cohetes, depósitos de combustible y centros de mando. En las primeras 2 semanas, el resultado fue devastador. Decenas de tanques y blindados terminaron convertidos en chatarra. Esto ocurrió principalmente en los frentes de Misrata y Sintán. Se escucha el estruendo de las explosiones en cada grabación de la época. En el mar, la presión era igual de fuerte. La OTAN impuso un embargo de armas total. Buques de guerra patrullaban la costa de Libia día y noche. Detenían cualquier embarcación sospechosa de llevar suministros militares. Gaddafi estaba perdiendo el control de sus fronteras. Pero el dictador no se rindió. Aparecía en la televisión estatal con gestos agresivos. Acusaba a la OTAN de querer colonizar el país. Llamaba a los rebeldes ratas y traidores. Prometía limpiar Libia calle por calle, casa por casa. También afirmaba que las potencias extranjeras solo querían robar el petróleo. A primera vista, el régimen resistía, pero en realidad se desmoronaba. Sus defensas intentaron derribar los aviones de la OTAN. Usaron misiles tierra-aire de fabricación rusa. No tuvieron éxito. Las bombas seguían cayendo sobre sus posiciones estratégicas. A mediados de 2011, el escenario cambió por completo. La balanza se inclinó hacia los rebeldes. La OTAN seguía golpeando rutas de suministro y almacenes de munición. Las tropas de Gaddafi estaban agotadas y sin recursos. No tenían refuerzos. En el mapa se observa el movimiento. Los grupos rebeldes avanzaban. Venían desde las montañas occidentales, el frente de Misrata y el este de Libia. Las facciones cerraban el cerco sobre Trípoli desde todas las direcciones. La capital estaba a punto de caer. Pero esto era solo el principio. Los eventos se aceleraron. No había vuelta atrás para el régimen. 20 de agosto de 2011. A esa hora comenzó el fin de Libia. Los rebeldes lanzaron la operación Amanecer de Sirena.
Fue el asalto final contra la capital, Trípoli. ¿Cómo lograron tomar la ciudad tan rápido? Muchos creían que el régimen era impenetrable, pero el plan estaba diseñado con precisión quirúrgica. Unidades de combate entraron en secreto días antes. Se escondieron en casas seguras y sótanos. Cuando llegó la orden, estos hombres atacaron desde el interior. Al mismo tiempo, convoyes armados avanzaban desde las afueras. Durante 5 días, el caos fue total. En el video se nota el humo negro cubriendo el cielo. Los barrios de Tajura, Fashlum y Suk al-Jumá se convirtieron en campos de batalla. No hubo tregua. Los leales a Gaddafi usaron francotiradores y tanques pesados. Intentaron frenar el avance calle por calle, pero el ritmo de los rebeldes era imparable. A primera vista, el ejército parecía resistir, pero en realidad, la cadena de mando estaba rota. Muchos soldados tiraron sus uniformes. Otros levantaron las manos en señal de rendición. El miedo cambió de bando. El 23 de agosto ocurrió el golpe definitivo. Los rebeldes derribaron las puertas de Bab al-Asisía. Era el complejo fortificado de Gaddafi en el centro de Trípoli. Aquel lugar simbolizaba 40 años de poder absoluto. El recinto tenía muros de hormigón reforzado, búnkeres profundos y túneles secretos. En el encuadre se observa: los rebeldes rompen las estatuas del dictador. Dentro del complejo encontraron de todo: objetos de lujo extremo, arsenales de armas y documentos confidenciales. Había restos de comida y ropa tirada por el suelo. Todo indicaba una huida desesperada, pero el dictador no estaba allí. Gaddafi ya no gobernaba desde su palacio. Los informes de inteligencia confirmaron los hechos. El líder libio escapó antes del ataque final. Probablemente abandonó la capital el 19 de agosto. Se movía entre casas de seguridad bajo el amparo de tribus leales. Su red de protección se reducía cada hora, pero esto era solo el principio del colapso familiar. Su círculo íntimo también se desintegró. El 29 de agosto, parte de su familia llegó a la frontera. Su esposa Safiye, su hija Aisha y sus hijos Hannibal y Mohammed entraron en Argelia. Recibieron refugio por razones humanitarias. Otro de sus hijos, Sadi Gaddafi, eligió una ruta distinta. Escapó hacia el sur, cruzando el desierto hasta Níger. Allí las autoridades locales lo detuvieron de inmediato. El poder de la familia Gaddafi se había esfumado. El régimen estaba oficialmente muerto. Gaddafi decidió no huir de Libia. ¿Por qué se quedó si todo estaba perdido? Pensaba que abandonar el país significaba la derrota absoluta. No aceptaba el exilio. El dictador eligió esconderse en zonas controladas por tribus leales. Se refugió en su ciudad natal, Sirte. La ciudad se ubica en la costa del Mediterráneo. Está a 450 kilómetros de Trípoli y a 570 kilómetros de Bengasi. Sirte no era un lugar cualquiera. Gaddafi la transformó durante sus décadas en el poder. Construyó edificios modernos y avenidas amplias. Instaló oficinas gubernamentales de lujo. Incluso organizó allí cumbres de la Unión Africana. Su plan era ambicioso. Quería que Sirte fuera la capital de unos Estados Unidos de África. Pero eso era solo el pasado. Gaddafi llegó a Sirte a principios de septiembre de 2011. No llegó solo. Lo acompañaba un grupo cada vez más pequeño de seguidores. En las imágenes de satélite se ve: las calles están desiertas. Sus escoltas eran asesores cercanos y guardias personales. También lo protegían guerreros de la tribu Kadadfa. Era su propia gente. Tenían el control total de la zona. Sus hijos también estaban allí. Mutasim Gaddafi, el comandante militar, dirigía la defensa. Saif al-Islam Gaddafi, su heredero político, se movía entre escondites. Ambos se ocultaban en sótanos y casas de seguridad dentro de la ciudad. Pero esto era solo el principio del fin. Con la caída de Trípoli, Sirte se convirtió en el último refugio. El dictador estaba atrapado. Estaba aislado del resto del mundo. Las comunicaciones fallaban constantemente. Los suministros de comida y medicinas se agotaban. Sin embargo, no pensaba rendirse. Gaddafi no quería entregar las armas. A mediados de septiembre, la situación cambió. Las fuerzas del Consejo Nacional de Transición rodearon la ciudad. El Consejo ya era reconocido como el gobierno oficial de Libia por la comunidad internacional. Enviaron a miles de combatientes de diferentes brigadas. En el encuadre se observa: camiones artillados avanzan por el desierto. Unidades de Misrata, Bengasi y Sintan cerraron el cerco desde el este y el oeste. No había escapatoria. El objetivo era único. Querían capturar a Gaddafi. Buscaban el control total del territorio libio. El cerco sobre Sirte se apretó definitivamente. No había vuelta atrás.
Así comenzó la última batalla del régimen. Los rebeldes esperaban una batalla relámpago. La realidad fue distinta. Sirte se convirtió en una trampa de hormigón. Los leales al régimen tomaron posiciones estratégicas. Francotiradores y unidades de artillería ocuparon cada rincón. ¿Por qué resistieron tanto tiempo? Gaddafi conocía el terreno, pero la lealtad no era la única razón. Los soldados convirtieron casas, escuelas y hospitales en búnkeres improvisados. Las calles estaban sembradas de explosivos. Minas terrestres y artefactos caseros cubrían las avenidas principales. A mediados de septiembre, el Consejo Nacional de Transición inició el bombardeo pesado. Día tras día, proyectiles de mortero y tanques impactaron contra los edificios. Los cohetes caían sin descanso sobre el centro urbano. En el cielo, los aviones de la OTAN buscaban objetivos clave. Bombardearon búnkeres y centros de mando. La infraestructura colapsó. El agua y la electricidad dejaron de funcionar. Los civiles intentaron huir de la ciudad, pero miles quedaron atrapados bajo el fuego cruzado. Dentro de Sirte, el caos era total. Gaddafi y su círculo íntimo cambiaban de escondite constantemente. Se movían entre casas abandonadas y túneles subterráneos. Ya no existía una estructura de mando real. La moral de los soldados era baja. Sin embargo, Gaddafi seguía dando órdenes de resistencia total. Su hijo Mutasim controlaba las defensas de la ciudad. Coordinaba los últimos esfuerzos para frenar el avance enemigo. Pero esto era solo el principio. A finales de septiembre, el cerco se cerró por completo. Las fuerzas rebeldes controlaban los suburbios y comenzaron el avance bloque por bloque. Cada metro costaba sangre. Los disparos de precisión y los combates cuerpo a cuerpo frenaron el progreso. Cientos de combatientes murieron en ambos bandos. Se escuchaba el eco de las ametralladoras durante toda la noche. El olor a pólvora y escombros llenaba el aire. En el encuadre de los radares, la OTAN vigilaba cada movimiento. Drones y aviones de reconocimiento buscaban señales de radio o rastros de calor. Querían localizar al dictador. Gaddafi tomó una decisión drástica. Prohibió el uso de teléfonos, radios o cualquier equipo electrónico. Sus pocos teléfonos satelitales permanecían apagados casi todo el tiempo. No podía haber errores. Para comunicarse, el grupo utilizó mensajeros humanos. Eran corredores que cruzaban las calles a pie bajo el fuego de los francotiradores. Llevaban mensajes escritos de un escondite a otro. El régimen se comunicaba como en el siglo XIX, mientras los drones sobrevolaban sus cabezas. Así comenzó el asedio final. Cero electricidad y nada de agua. Así comenzó el aislamiento total en el búnker improvisado. El grupo sobrevivía con latas de conserva y raciones secas. Lo poco que conseguían venía de tiendas saqueadas o de civiles leales que cruzaban las ruinas de la ciudad. ¿Cómo trataban a los heridos? No había medicinas ni suministros básicos. Los cirujanos usaban herramientas rudimentarias para extraer balas. Los antibióticos se terminaron pronto. En las grabaciones de la época se nota: los hombres están demacrados, el hambre, la deshidratación y las infecciones diezmaban a los rebeldes y a los leales por igual. 200 combatientes. Ese era el número exacto de hombres que aún seguían a Gaddafi. La mayoría pertenecía a su propia tribu, venían de Sirte o de pueblos vecinos. Formaban un círculo humano de hierro. Cada vez que el dictador se movía, ellos creaban un convoy compacto a su alrededor. Abu Bakr Yunus Jabir, el ministro de Defensa, caminaba a su lado. Era el último hombre de su círculo íntimo que no lo había traicionado, pero el poder se estaba desmoronando. En las imágenes captadas por testigos se ve: Gaddafi ya no es el líder de la televisión libia. El hombre de los discursos potentes había desaparecido. Perdió peso de forma drástica. Su piel lucía pálida y agotada. La barba, ahora larga y blanca, ocultaba un rostro demacrado. Padecía hipertensión, diabetes y un estrés que le impedía dormir. A primera vista parecía derrotado, pero en realidad su voluntad era de acero. No iba a rendirse, no iba a abandonar el país. Solo saldría de Libia por la fuerza o en un ataúd. El silencio fue su última arma. Tras la caída de Trípoli, las emisiones de radio y televisión cesaron. Gaddafi ya no aparecía frente a las cámaras. Sabía que cualquier señal de radio o imagen filtrada significaba un misil de la OTAN en su cabeza. ¿Por qué se escondía en las sombras? Quería que el mundo lo diera por muerto. Quería ganar tiempo para su plan de escape. Su objetivo era romper el asedio de Sirte y huir hacia el sur, hacia la ciudad de Sabah en el desierto central. Incluso planeaba cruzar la frontera hacia Níger, donde otros miembros de su gabinete ya se habían refugiado.
pero todas las rutas estaban selladas. Las fuerzas rebeldes controlaban cada kilómetro de asfalto. Los drones patrullaban el cielo las 24 horas. Si un convoy intentaba salir, era destruido al instante. Se escucha el ruido constante de los bombardeos. La desesperación se apoderó del grupo. Empezaron a dormir por turnos. Unos vigilaban mientras otros intentaban descansar sobre el suelo de hormigón. Usaban sacos de arena y escombros para tapar las entradas. Ocultaban los vehículos bajo lonas para evitar la visión térmica de los aviones. Pero el espacio se reducía. Cada día el cerco era más estrecho. No había vuelta atrás. Así comenzó el capítulo final del régimen. 19 de octubre de 2011. Esa noche, el destino de Muammar el-Gaddafi quedó sellado. El dictador entendió que Sirte ya no era un refugio, sino una jaula de acero. No había más opciones. O huía de inmediato o moriría entre las ruinas de su ciudad natal. Gaddafi ordenó la evacuación total de su círculo íntimo. ¿Podría un convoy de lujo cruzar un desierto bajo fuego? El plan parecía suicida, pero Gaddafi confiaba en la oscuridad. 50 vehículos se reunieron en un punto ciego de la ciudad. La mayoría eran camionetas tipo pick-up y todoterrenos blindados. El arsenal era pesado. Montaron ametralladoras de gran calibre y cañones antiaéreos en las cajas de carga. Otros coches iban repletos de cajas de munición y suministros médicos. El resto del espacio era para los leales. Entre ellos estaban su hijo Mutasim y el jefe de seguridad Mansur Dao. También viajaba Abu Bakr Yunus Jabr, su ministro de defensa. Algunos familiares y oficiales de alto rango completaban la lista. 8 de la tarde. El convoy comenzó a moverse desde su escondite. El silencio era obligatorio. Los conductores apagaron los faros para no ser detectados. Avanzaban lentamente entre los edificios destruidos y la maleza de los árboles. Buscaban la protección de las sombras frente a los satélites enemigos. El objetivo era ambicioso. Debían salir de Sirte, cruzar hacia Wadi Samsam y bajar hasta Saba. Desde allí, el plan era cruzar la frontera hacia Níger o Argelia. A primera vista, el convoy era invisible, pero en realidad, el cielo tenía 1000 ojos. Drones de vigilancia de la OTAN sobrevolaban la zona de forma ininterrumpida. La inteligencia de Estados Unidos y Francia llevaba semanas rastreando cada centímetro de Sirte. Buscaban un solo movimiento en falso. Un dron MQ-1 Predator detectó las primeras señales de calor. En la pantalla se veía una mancha térmica moviéndose hacia las afueras. Pero esto era solo el principio. Madrugada del 20 de octubre, el convoy alcanzó el límite occidental de la ciudad. El movimiento era más claro ahora. La formación era compacta y vulnerable. 8:30 de la mañana. La orden de ataque llegó desde una base de control remota. En el video de vigilancia se observa. Un misil Hellfire desciende desde el Predator. El impacto fue directo. El proyectil destrozó uno de los vehículos de vanguardia. La explosión bloqueó el camino por completo. El convoy se detuvo en seco. El caos se apoderó de los escoltas. La situación empeoró en segundos. Cazas Mirage franceses aparecieron sobre el sector. No hubo advertencia. Los pilotos lanzaron bombas guiadas por láser sobre la parte trasera de la columna de vehículos. Las explosiones convirtieron el desierto en un infierno de metal y fuego. El cerco se había cerrado. No había vuelta atrás. Así comenzó la cacería final. Varios vehículos estallaron en llamas. El ataque golpeó ambos extremos de la columna. Los coches del centro quedaron atrapados. El pánico se apoderó de todos. Los guardias de seguridad de Gaddafi intentaron responder al fuego, pero estaban superados y totalmente expuestos. Fue una masacre técnica. ¿Cómo pudo fallar la seguridad del líder? Tenían blindaje y hombres leales, pero los misiles desde el aire no dieron oportunidad. En las imágenes se observa metal retorcido y columnas de humo negro. Algunos vehículos fueron destruidos al instante. Otros volcaron cuando los conductores intentaron maniobrar para escapar de los ataques aéreos. Murieron decenas de combatientes leales en el acto. Los supervivientes saltaron de los coches y corrieron hacia edificios en construcción. Buscaban lotes baldíos y una gran tubería de drenaje de hormigón bajo la carretera. Gaddafi, Mutasim y Mansur Dao sobrevivieron al impacto inicial. Huyeron a pie, cubiertos de polvo y sangre. Se deslizaron dentro de la tubería redonda. El tubo estaba justo fuera del camino. La maleza y los escombros lo ocultaban. Medía poco más de 1 metro de diámetro. Era el espacio justo para que un hombre se arrastrara. El grupo esperó en silencio absoluto. Esperaban pasar desapercibidos, pero esto era solo el principio. Los rebeldes de Misrata ya estaban en la zona. Habían seguido el rastro del convoy durante días. Llegaron minutos después del ataque aéreo.
Iban armados con fusiles, granadas y ametralladoras ligeras. Comenzaron a registrar los vehículos destrozados uno por uno. Se escucha el eco de los disparos de gracia. Los rebeldes revisaron los edificios cercanos y el terreno baldío. No tardaron mucho en notar algo en el suelo. Había manchas de sangre fresca y huellas de botas cerca de la carretera. Siguieron el rastro. Localizaron la entrada del drenaje. Por precaución, lanzaron una granada al interior antes de entrar. Esperaban encontrar guardias armados. Luego se acercaron para inspeccionar. En el encuadre se ve Muammar Gaddafi agachado en la oscuridad. Llevaba pantalones marrones y una camisa manchada de sangre. Vestía un chaleco antibalas. Tenía el pelo enmarañado. Su rostro estaba cubierto de tierra y costras rojas. Presentaba heridas visibles en el brazo izquierdo, la espalda y la pierna derecha. Eran lesiones causadas por la metralla del ataque previo. Los rebeldes lo agarraron. Lo sacaron a rastras hacia la luz del sol. El dictador tropezó. Apenas podía mantenerse en pie. Así terminó su huida. Mu'tasim Gaddafi estaba herido, pero seguía en pie. Los milicianos lo rodearon y lo capturaron junto a Abu Bakr Yunus Jabr. El jefe del ejército tenía heridas graves. Otros hombres intentaron correr por el campo abierto. Los disparos los alcanzaron o los detuvieron en el acto. Mansur Dao también cayó vivo en manos de los rebeldes. Fue él quien confirmó los hechos. El grupo intentaba escapar hacia Saba cuando los misiles cayeron del cielo. ¿Cuál era el plan de huida? El desierto parecía la única salida, pero los satélites de la OTAN no perdonan. Los rebeldes arrastraron a Muammar Gaddafi hasta una carretera cercana. Lo obligaron a sentarse. Luego lo subieron a la parte trasera de una camioneta tipo pick-up. En ese momento, la zona se llenó de combatientes. La noticia voló por radios y teléfonos móviles. Cientos de personas corrieron hacia el lugar. La camioneta empezó a avanzar con dificultad. En las imágenes se observa. La gente golpea al dictador con palos, puños y culatas de fusil. Le tiran del pelo. Desgarran su ropa. Se escuchan gritos e insultos constantes. Los milicianos gritaban sobre las décadas de dictadura, las torturas y los bombardeos. Algunos rebeldes saltaron dentro de la camioneta para estar más cerca de su presa. Nadie tenía el control de la situación. Los videos grabados con teléfonos muestran a Gaddafi desplomado. La sangre brotaba de su cabeza y de su torso. Intentó incorporarse una vez, pero lo empujaron de nuevo contra el suelo del vehículo. A primera vista, un traslado de prisioneros, pero en realidad un linchamiento en movimiento. La violencia duró varios minutos. Los caminos estrechos estaban colapsados por hombres armados. No hay una versión única sobre el momento exacto de su muerte. Los informes médicos posteriores detallan impactos de bala en la cabeza y el abdomen. Algunos testigos dicen que recibió los disparos durante el forcejeo en la camioneta. Otros afirman que un combatiente apretó el gatillo a propósito. No hubo juicio, no hubo anuncio oficial de ejecución. Nadie sabe quién disparó la bala final. Pero esto era solo el final de su camino. Cuando la camioneta salió de las afueras de Sirte, ya era tarde. Al llegar al puesto de control del Consejo Nacional de Transición, Gaddafi no respiraba. En el encuadre se ve el cuerpo cubierto de sangre, la camisa hecha jirones y los pantalones empapados. Tenía múltiples orificios de bala y hematomas por todo el cuerpo. Los doctores fijaron la hora oficial. Murió a las 13 horas del 20 de octubre de 2011. Tenía 69 años. Así terminó una era. Misrata, año 2011. Los rebeldes cargan el cuerpo en una camioneta y recorren los caminos hacia la ciudad más castigada por la guerra. ¿Por qué llevarlo precisamente allí? Misrata buscaba una prueba física del fin de la tiranía. Querían ver el cadáver con sus propios ojos. El destino final no fue un hospital ni un tanatorio. Los milicianos metieron el cuerpo en la cámara frigorífica de un mercado local. Era un almacén de carne. Durante 3 días, el cadáver permaneció sobre un colchón sucio, rodeado de paredes de metal frío. Se formaron colas de cientos de personas bajo el sol. Hombres, mujeres y niños esperaban su turno frente al mercado. La cámara registra. La gente entra en silencio, saca sus teléfonos y toma fotos del rostro pálido. Algunos graban videos cortos. Otros escupen al suelo. Para muchos era justicia. Para otros, una venganza necesaria. Pero no estaba solo. En el suelo de la cámara también yacían los cuerpos de Mu'tasim Gaddafi y Abu Bakr Yunus Jabr. Mu'tasim murió por impactos de bala en el cuello y el pecho. Jabr no sobrevivió a las heridas causadas por el ataque al convoy.
Los 3 hombres que controlaron el país ahora eran exhibidos como trofeos de guerra entre ganchos de carnicería. El 23 de octubre la situación cambió. El Consejo Nacional de Transición declaró oficialmente el fin de la guerra civil. Los datos son crudos: 8 meses de combates, más de 30.000 personas muertas. Libia tenía nuevos dueños, pero el país era una ruina. A primera vista, el régimen había desaparecido, pero en realidad faltaba un último trámite. El cuerpo de Gaddafi empezaba a descomponerse a pesar del frío. Las autoridades debían decidir qué hacer con los restos. El entierro no podía ser un lugar de peregrinación. Noche del 25 de octubre de 2011. Un convoy militar sale de Misrata hacia el oeste. Se adentran en la profundidad del desierto libio. Bajo la oscuridad total, los soldados cavan una fosa en un punto anónimo de la arena. Enterraron el cuerpo sin testigos civiles. A día de hoy, nadie conoce la ubicación exacta de esa tumba. El desierto borró cualquier rastro de su paradero. El final de Gaddafi fue brutal. Fue un reflejo exacto de las 4 décadas que pasó en el poder. La violencia que sembró terminó alcanzándolo en una zanja de drenaje. Pero quedan preguntas sin respuesta. ¿Quién apretó el gatillo final? ¿Por qué se evitó un juicio internacional? ¿Pudo su captura terminar de otra forma? Para la mayoría de los libios, esas dudas no importaban. En el video se ve el júbilo en las calles. Su muerte era el cierre definitivo. Así terminó una era.